Hemos llegado al mensaje central de nuestro podcast que denominamos nuestra mesa redonda. ¿Por qué? Porque es una mesa donde el principal es Dios, su Espíritu, su palabra, y todos nosotros alrededor de Él nos sumamos a ponerle oído, corazón y poder compartir la palabra de Dios. Y como hay un lugar para nosotros desde aquí, desde esta mesa de trabajo, ahora en esta mesa redonda hay un lugar para todos ustedes, amados oyentes, para que puedan compartir con nosotros la palabra de Dios. Hoy queremos compartirles aprender así a Cristo. Y vamos a iniciar nuestro recorrido bíblico en la epístola del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 4, versículo 20 y 21. Dice así la gloriosa y santa palabra de Dios: Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Nosotros, si analizamos este capítulo de la palabra de Dios, vemos como el apóstol viene aclarando desde el principio de este capítulo 4 la total diferencia que existe entre nosotros, los hijos de Dios, desde que el Señor hizo nacer en nuestro interior por su llamado la vocación de una vida corporativa de santidad, conocimiento y servicio. La diferencia que hay, esto lo vemos desde el verso 1 al verso 16, resumiendo, ¿no es cierto? Con una forma, con lo que es la forma pecaminosa y egocéntrica e ignorante de aquellos que están ajenos a la vida de Dios por pura rebeldía de sus corazones, ¿no? Hoy nos compartía nuestro hermano Lautaro de que Dios pone a disposición del hombre su salvación, pero si rehúsa, si rechaza, si se rebela, si a pesar de ser Dios que nos da la existencia y todas las cosas, a pesar de haber venido en la persona de Jesucristo a traernos salvación, a pesar de haber enviado su Espíritu y hacer que la iglesia esté anunciando la palabra, la persona rehúsa, rechaza, se niega, y bueno, es una rebeldía que hay, ¿no? Y bueno, el apóstol Pablo viene aclarando esto, la diferencia que hay entre aquellos que el Señor nos ha dado una nueva vida, a aquellos que viven ajenos a la vida de Dios, ¿no es cierto?, que están totalmente ignorantes de ella, y es por la dureza, la rebeldía, la oposición de sus corazones que no se rinden al propósito de Dios. Y hay dos cosas que nosotros debemos de entender, ¿no es cierto? Que en cada uno de nosotros, a través del llamado de Dios, en nuestro interior y en nuestras conciencias, se ha producido una vocación, ¿no? Nosotros que antes también éramos parte de aquellos que vivíamos ajenos de la vida de Dios, ignorantes totalmente, y por causa de eso vivíamos una vida entregada al pecado, ¿no? Pero sin embargo, un día cuando el Señor nos confrontó, nos hizo ver nuestro estado, nos hizo ver nuestra ruina y nos hizo ver sobre todo la salvación que Él tenía para nosotros, nació en nuestros corazones una vocación que nos llevó a querer ser sus hijos,
pero también a su vez se produjo para nosotros, por la palabra de Dios, una profesión, que es ya, ¿no es cierto?, todo aquello que se demanda conforme a la vocación que Él puso en nuestros corazones de hijo, ¿no es cierto?, que debemos de realizar como tales para que ese llamado interno se refleje o se realice en nuestra vida diaria, en nuestra vida personal, ¿no? Y cuando llega al verso 20 y 21, el apóstol Pablo afirma que los que hemos nacido de nuevo no hemos aprendido así a Cristo, no hemos aprendido, ¿no es cierto?, nuestra profesión como hijos de Dios, de acuerdo al llamado que Él hizo en nuestro interior, no tiene nada que ver con un sistema carnal, materialista, pecaminoso, de rebeldía para con Dios, ¿no es cierto? En la última meditación que se compartía hablaba de quienes llegan a pensar que Dios está a su servicio, lo miran a Dios como un siervo poderoso y no como un rey excelso, ¿no es cierto? Y en verdad esto no es así. Entonces afirma que no hemos aprendido nosotros así a Cristo, porque la verdad es la realidad, lo que hemos comprobado, ¿no es cierto?, más allá del llamado en nuestro corazón, es que Él nos ha enseñado a vivir y a hacer. Él ha hecho un llamado en nuestro corazón y nos ha enseñado por su palabra a vivir de una manera diferente, a vivir, ¿no es cierto?, conforme a nuestra vocación y a nuestra profesión de hijos de Dios. Y quisiera compartirles la diferencia que existe entre lo que es aprender de o aprender a. La diferencia está en el enfoque. Aprender de se encuentra en la fuente o la experiencia que deja una enseñanza, obtener conocimiento de alguien o algo, mientras que aprender a se enfoca en adquirir una destreza específica y ponerla en práctica. Ir seguido a un verbo e infinitivo. Aprender de se utiliza para indicar el origen de su conocimiento o la experiencia que te sirve de lección, responder a la pregunta ¿de quién o de qué? ¿De quién o de qué has aprendido? Adquirir sabiduría, lecciones o información a partir de una persona, un error o una situación. Ejemplo, debes aprender de tus errores, obtener una lección de lo que salió mal. Me gusta aprender de mis colegas en el trabajo, adquirir conocimiento escuchando, viendo a otros. Aprender a se utiliza siempre antes de un verbo en infinitivo para señalar que estás desarrollando una habilidad o oficio o destreza. Responde a la pregunta ¿a hacer qué? Uso, capacitarse, entrenarse o instruirse para realizar una acción concreta. Voy a aprender, por ejemplo, a tocar la guitarra, adquirir la habilidad de tocar un instrumento. Mi hermano menor está aprendiendo a escribir, desarrollar la destreza de la escritura. Entonces,
Aquí la palabra dice de aprender así a Cristo. Ya no se trata solo de aprender de sus ejemplos o de sus enseñanzas, sino que adquirir algo para nosotros mismos, algo que nos es útil, algo que se incorpora a nosotros mismos. Ambos aprendizajes, ¿no es cierto?, no son beneficiosos. Cristo dijo, aprended de mí. Pablo dijo, sed imitadores de mí. O a su hijo Timoteo le dice, te persuadiste, ¿de quién aprendiste? En ambos casos tenemos un modelo de ejemplo que nos alienta. Tanto Cristo como Pablo fueron ejemplos visibles que nos alientan. Vamos a mirar pasajes al respecto. Mateo capítulo 11 verso 29, Primera de Pedro capítulo 2 verso 2 y Primera de Corintios capítulo 11 verso 1. Mateo capítulo 11 versículo 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Primera de Pedro 2:21. Dice así: Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Primera de Corintios capítulo 11, versículo 1 dice: Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Gloria a Dios. Entonces, miramos, ¿no es cierto? Sí que es útil aprender de, es muy útil, y si no tuviéramos esos ejemplos, diríamos, tal vez sospecharíamos si vamos a poder lograrlo. Pero cuando dice aprender así a, está hablando de algo ya personal, algo directo que tiene que ver con nuestras vidas. El pasaje que hemos leído nos aclara: aprender así a Cristo se refiere que además de nuestro modelo, Él es nuestra vida a desarrollar. No solamente nuestro ejemplo y nuestro modelo que nos muestra claramente y nos alienta, sino que ya dentro de cada uno de nosotros es nuestra vida, ¿no es cierto? Y vamos a mirar también tres pasajes: Efesios 3:17, Primera de Juan capítulo 5 verso 12 y Colosenses capítulo 3 verso 4. Efesios 3:17: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor. Primera de Juan capítulo 5 verso 12. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Amén. Colosenses capítulo 3, versículo 4 dice: Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Así que ahí vemos en esos tres pasajes, ¿no es cierto?, ya no a Cristo como alguien externo a nosotros que nos está alentando y mostrando y haciendo cosas por nosotros y para nosotros, ¿no es cierto?, y siéndonos un ejemplo, o al apóstol Pablo también, sino que en estos pasajes podemos mirar, ¿no es cierto?, de que Cristo es nuestra vida, que justamente si no tuviéramos a Cristo no tendríamos vida, existiríamos pero no tendríamos vida espiritual, no seríamos hijos de Dios, ¿no es cierto? Y que esa vida está dentro de cada uno de nosotros, y también el primer pasaje habla de, ¿no
es cierto?, de que nosotros podemos ser, debemos de arraigarnos y a cimentarnos en Jesucristo. Nos muestra claramente, ¿no es cierto?, algo que va un escalón más allá de tenerlo como ejemplo. Siempre van a ser ejemplo, siempre Cristo y los hombres de Dios que nos han precedido y presidido en el Señor van a ser ejemplo, y gloria a Dios que así sea. Pero después está la parte directa y personal de cada uno de nosotros, ¿no es cierto?, aprender a Cristo, aprender a vivir la vida de Cristo. Amén, sí, me llamaba mucho la atención, o sea, en el sentido de que nunca había entendido ese versículo, porque decía Cristo, ¿no? Y esos ejemplos que ponía de aprender, no solamente sino de alguien que aprende una habilidad. No aprende y adquiere una habilidad, o por ejemplo un guitarrista que ya se lo ve, y hasta alguien que aprende y adquiere esa habilidad ni siquiera se lo conoce por el nombre, ya a esa persona le dice, ese es un músico, es un doctor. Y muchas veces se le pregunta, ¿en quién te inspiraste para iniciar esto? Porque ahora lo admiran, ahora es alguien relevante, pero le preguntan, ¿en quién se inspiró? Y sí. Pero no se quedó con admirar a esa persona. Y bueno, daba gracias a Dios por la iluminación de su palabra, ¿no?, que nos muestra con profundidad. Y ese es el llamado que tenemos nosotros. Si bien Dios no quiere que la gente diga, como se habla en la nueva era, que todos somos dioses, ¿no? Pero sí somos llamados a ser semejantes a Jesucristo. Ese es alcanzar esa imagen. Pero para eso tenemos que aprender a Cristo, desarrollar sus virtudes, no solo mirarlo y como decía, ¿no?, creo que decía el ejemplo, y no aprender de esa persona como tal vez se pueda o no hacerlo, sino que el Señor nos ha dado su Espíritu Santo, nos ha dado una nueva vida para así aprender a Cristo, que esa habilidad, esa vida se manifieste por completo en nosotros, en plenitud, que verdaderamente se vea que hemos aprendido a Cristo, hemos desarrollado sus virtudes. Nosotros vemos los primeros hermanos, llegaron a ser de un alma y de un corazón, y no decían, bueno, pero nosotros no anduvimos 3 años y medio con el Señor, nosotros no somos el apóstol Pedro, nosotros no ponía ninguna excusa, sino que todos alcanzaban un mismo desarrollo, un mismo crecimiento de la vida de Cristo. Y es a lo que nosotros somos llamados también en este tiempo. Amén. Y creo que el versículo siguiente, no sé, creo que no lo leemos el versículo siguiente, ¿no? El versículo siguiente creo que lo deja muy claro, dice, a cuanto a la pasada manera de vivir, en cuanto a la vieja manera de vivir, despojaos. Y es claramente, tenemos una nueva vida, hemos sido introducidos en Cristo y hemos sido enseñados en esa nueva vida, y claramente el versículo siguiente aclara de que está hablando de eso, porque habla de la vieja vida que era fuera de Cristo. Entonces es algo muy interesante, porque a veces se cae, de hecho se cita mal el pasaje, habréis aprendido así de Cristo, como si fuera otra persona que uno lo mira simplemente, pero no, el pasaje es mucho más profundo y mucho más enriquecedor para nuestra vida que simplemente aprender de Cristo, sino que aprender de la nueva, desarrollar, como se decía, una nueva habilidad. Hemos hecho eso, mucho más que solo mirar, sino que algo más profundo. Hay gente, por ejemplo, estos días leía un comentario de un jugador de fútbol de la selección argentina, y
hice la reflexión de ser un cartonero a ser un jugador de la selección mayor de fútbol de Argentina, jugando un mundial de fútbol. Y bueno, y muchos que se les ha dado la oportunidad de cambiar su situación, han aprendido a vivir en otro nivel social, han aprendido a vivir, que esto no quita, ¿no es cierto?, en esos casos que pierdan su humildad, en fin, pero a aprender a vivir de otra manera. La misma capacidad que han recibido económica le ha brindado otros medios, le ha permitido también rodearse de otras personas, ¿no es cierto? Entonces miramos, así es la vida de Cristo, nos ha sacado de la ruina, de la miseria, y nos ha puesto en otro lugar, en otra condición, en otro medio ambiente, y también nos lleva a desarrollar las habilidades de esta nueva vida. Amén. Y meditaba, ¿no?, que nosotros, como se nos habla, y justamente todo el contexto de ese versículo nos habla, ¿no?, de la nueva vida, y sabemos que nosotros, de hecho usted lo decía, somos llamados a vivir en santidad, en amor, en justicia, en misericordia, y la expresión de el amor perfecto, de la perfección, ¿no?, la expresión perfecta de todas esas virtudes, la vemos en Jesucristo. Entonces, Él es la manifestación de todas las virtudes, de todos los atributos de Dios. Él lo manifestó en su humanidad aquí en la tierra. Y cuando nosotros vivimos esta nueva vida y manifestamos el amor de Dios, estamos manifestando a Cristo. La misericordia, manifestamos a Cristo. El amor, la misericordia, la gracia, la sabiduría, todo lo que nosotros manifestamos a Cristo, ¿no? Porque es su esencia, ¿no? Eso me estaba meditando también. No, una descripción quizás un poco más gráfica es que, por ejemplo, no hemos agarrado el libro, la Biblia, y hemos visto los 4 evangelios y hemos visto el carácter, cómo se conformaba Cristo. Nosotros, fuera de ser hijos de Dios, ¿sí?, sin ser hijos de Dios, hemos visto y hemos leído como quien lee una escritura, y hemos aprendido de cómo era Él, de cómo era bueno, como muchas veces, a veces la religión te lleva a eso, ¿no? Y tratar de imitarlos, tratar de asemejarlos a Él, sino que Dios nos ha hecho hijos de Él. Y ahora Cristo nos ha tomado como sus aprendices y nos ha enseñado, nos ha hecho sus discípulos, y es de esa forma que Él nos ha enseñado. Y no es que simplemente nosotros, ajenos a Él, hemos estudiado su vida, sino que somos hijos de Dios, hemos sido introducidos en el cuerpo de Cristo y Dios nos ha enseñado. Es como que cumple un doble rol el Señor. Por un lado es nuestro modelo y a su vez es nuestra vida. Amén. Entonces, como modelo lo admiramos y después decimos, pero Él es mi vida, yo puedo ser así también. Amén. Entonces esto alienta a nuestro corazón y es una obra totalmente de su gracia, ¿no? Otro ejemplo puede ser, por ejemplo, podríamos pasar tiempo viendo cómo un carpintero está haciendo, supongamos, viendo por la televisión o por el celular cómo un carpintero usa las herramientas para fabricar un mueble, y podríamos pasar horas y horas viendo ese video, pero jamás hubiésemos armado ni un mueble. La verdad que a la hora de la práctica no podríamos hacer nada. A veces nos pasa, vemos cosas muy lindas por internet y queremos imitarlas y nos sale cualquier cosa. Pero lo que Dios ha hecho con nosotros es como si fuera que ese carpintero nos hubiese tomado como nos hubiese tomado como aprendiz y nos hubiese enseñado personalmente cómo funciona cada cosa, y hubiésemos aprendido en la práctica con Él. Y eso es glorioso. Y hoy día, con el tema de Google y tantas cosas, es como que uno
mira y mira y mira tantas cosas, cada cual de acuerdo a lo que más le atrae. Y le causa algo lindo. Pero cuánto mayor satisfacción si de entre todo eso que mira y admira después se lanza a hacer su propia versión, y si ve que después le sale, ¡wow! ¡Qué satisfacción! Lo otro fue algo muy lindo, muy llamativo, pero esto otro le dio satisfacción. Sí, bueno, continuando un poquito el ejemplo de Andrés que ponía, a mí me está pasando un poco en estos tiempos que estoy revocando mi casa. Y uno puede ver por internet o admirar a otros albañiles. Y como dice Andrés, ¿cuántos videos uno puede mirar? O puede mirar, si tiene la posibilidad, a mí en este caso, un albañil cómo lo hace, y a esa persona tal vez el revoque le queda perfecto, sin ningún detalle. Pero eso no me asegura a mí que si yo lo veo, o que yo tenga la misma habilidad, porque tal vez esa persona tiene como ese don, ese talento y le sale bien. Pero para nosotros no es el caso, ¿no? Tenemos la seguridad de que es Cristo mismo en nosotros, y que así como Él es, dice la Escritura, nosotros también somos en este mundo. Y dice, es Cristo en vosotros. Amén. Sin embargo, alguien que aprende algo, que ya se vuelve, supongamos, albañil, carpintero o inclusive músico, ya no se olvida más de eso. Uno no se olvida más de cuando aprendió a cantar, ya no pues dice, pero ahora quiero desafinar, no le sale ya. O cuando ya no se olvida más de eso. Y eso es la exhortación de Dios. Sois hijos de Dios, habéis aprendido así a Cristo, tenéis una nueva identidad. ¿Cómo van a volver al pasado? Aprender a Cristo tiene que ver con comprobar, practicar y desarrollar en práctica a Cristo como nuestra nueva vida que hemos recibido solo por gracia. De otro modo sería una réplica externa. Y vamos a mirar dos pasajes, 1 Timoteo 1:5 y Romanos 12:9. Primera de Timoteo capítulo 1 versículo 5, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Romanos 12:9 dice, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Ahí está, ¿ve? Entonces esto no es una réplica externa, una réplica es una imitación, siempre barata, no es original. Hay una canción que cantan los hermanos de un grupo cristiano que es llamado Piedras Vivas, que dice original, tú eres original, obra de Dios, admirable y maravilloso, tú eres único y especial. Y no está hablando de que si es bonito de semblante o alimentando su ego humano, no, sino que le está hablando, Cristo te salvó, Él te perdonó, te hizo nacer de nuevo, puso su espíritu en ti, original, tú eres original, obra de Dios. Somos hechura suya, creado en Cristo Jesús para buenas obras. El mismo apóstol Pablo en esta epístola a los Efesios le habla de eso a los hermanos, ¿no es cierto? Por eso es que después le habla, que después llega a este punto y dice, nosotros no hemos aprendido a un Cristo carnal, a un Cristo materialista, no hemos aprendido hacia Cristo. Cuando imitamos los buenos ejemplos, lo hacemos sabiendo que poseemos la misma vida nueva que nuestros maestros. Cuando imitamos a Cristo es porque sabemos que lo tenemos a Él también. Cuando imitamos a Pablo es porque Él nos ha enseñado que Cristo... Por eso él imitaba a Cristo. ¿Por qué? Porque tenía a Cristo. Y él dice, ustedes tienen a Cristo, si quieren sumarle lo que la Escritura habla de Cristo,
anímense también y vean que yo puedo imitarlo a Cristo porque lo tengo a Cristo. Así que ustedes lo tienen, lo pueden imitar, pueden aprender así a Cristo, aprender en una vida práctica, ¿no? Si nosotros solamente tenemos información de la nueva vida, pero carecemos de su esencia, que es amor, no obtenemos nada. Pero si asociamos la revelación al amor derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado, crecemos en Cristo. Vamos a mirar dos pasajes, Romanos 5:5 y Primera de Corintios 8:1. Romanos capítulo 5, versículo 5 dice: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Primera de Corintios capítulo 8 versículo 1. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Gloria al nombre del Señor. Si solo tenemos la información de la nueva vida, entonces y carecemos de su esencia, que es el amor, no obtenemos nada. Pero si asociamos la revelación al amor derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos fue dado, crecemos en Cristo, podemos crecer. Por eso dice, el primer pasaje habla que la esperanza, todo lo que aguardamos en Dios, ahí está, no nos apocamos, una forma más argentina de decir, no nos apichonamos, no nos tenemos a menos, ¿no? Porque no se trata de nuestra competencia, como dice Pablo, sino que el que nos hace competentes es Dios en nosotros, es Cristo en nosotros. Entonces ahora sumamos lo que tenemos, lo que hemos recibido con el conocimiento, y eso al volcarlo en la práctica, todo lo que aguardamos no nos avergüenza. No es simple conocimiento que se envanece, y bueno, queda como una buena historia nada más, como algo que nunca comprobamos, sino que esto es algo efectivo en nosotros. A veces pasa que inclusive uno habla con personas que son muy curiosas y miran, buscan información acerca de esto, acerca de lo otro, pero quizás mucho conocimiento práctico no tienen, y a veces quizás hablan de albañil, bueno, yo sé la construcción y sé esto se hace así, se hace de la otra forma, pero uno se da cuenta que no tiene el conocimiento práctico. Y solamente ha visto información, ha buscado por ser una mente curiosa, y Dios eso es lo que no quiere de sus hijos, que solo sean curiosos estudiantes que le guste la información, sino que quiere hijos que conozcan la vida cristiana en lo práctico. Hay un pasaje, no lo tenemos aquí, ¿no? Pero el apóstol Pablo le dice, hablando de aprender a vivir la vida de Cristo, le dice a Timoteo: lo que aprendiste de mí, esto encarga a hombres fieles para que sean idóneos para enseñar a otros. Ahora, esa idoneidad no es algo de conocimiento intelectual externo, esa idoneidad es una habilidad práctica. Habilidad práctica, que es lo que tiene que ver con la sabiduría. Por eso la Biblia dice que Cristo nos fue hecho sabiduría de Dios. No es información, sino una habilidad práctica. Algo lo tenemos actuando en nosotros, y Él puso en nosotros la capacidad de amar, y ahora nos enseña cómo se debe amar, cuáles son las reglas del amor. Es como tener una vocación. Claro, por eso hablamos aclaramos de lo que es vocación con profesión.
vocación es el llamado en nuestras conciencias y corazones que hizo Dios por el Espíritu Santo a través de su palabra. Y la profesión es el desarrollo de eso de acuerdo a lo que está establecido. Y la forma en que ahora nosotros nos mostramos frente a este mundo. Sí, meditaba también en lo que decía anteriormente, que citábamos el pasaje donde Pablo habla de una fe no fingida, ¿no? Y ahí usted también llamaba la reflexión de no imitar algo externamente. Y recordaba también un versículo que está en Romanos, en el capítulo 12, no me acuerdo bien el versículo, no sé si del 10 en adelante, dice que el amor sea sin fingimiento, ¿no? Y un llamado tan... Sí, el pasaje que leyó Eunice. Sí, en Timoteo, ¿no? En Romanos 12:9. 12:9. El amor sea sin fingimiento. De algo que... Aborrecer la mano. Y creo que es tan fundamental, ¿no? Porque muchas veces yo cuando medito en ese pasaje lo miraba como que Pablo los exhortaba a no hacer cosas que hace alguien que ama, ¿no? Porque alguien que ama puede dar un abrazo para consolar, puede sacrificarse por un hermano, puede suplir una necesidad, pero muchas veces se puede hacer eso sin amar verdaderamente, no porque lo genera el amor de Dios, sino como muchas veces en otras partes la Escritura nos exhorta para agradar al ojo, para agradar a alguien que nos está viendo o para recibir un aplauso. Sin embargo, el Señor no quiere que nosotros finjamos, ¿no? A veces hasta por mera cortesía, pero el amor va más allá de una cortesía. ¿Qué es lo que se nos viene hablando ahora? Manifestar verdaderamente a Cristo, ese amor genuino, que todo lo que hagamos sea producto de la vida nueva. Sí, no, me acordaba justamente con lo que decía el hermano Eliseo. Hace un tiempo hubo un caso de un famoso que había sido acusado de un delito en contra de una menor de edad, de un intento de abuso. Y después de ese caso tremendo salían videos de él con organizaciones en contra de la violencia de género, haciendo propaganda. Y eso realmente no era así la persona, sino que lo hacía con fingimiento. Lo hacía para agradar a los demás, para recibir quizás. Sí, Dios desea esa sinceridad porque sabemos que es una lucha, ¿no? Siempre lo decimos, la lucha de nuestra carne, y Dios nos da esa libertad de ser sincero, de decir, Señor, yo quiero amar, yo quiero perdonar, yo quiero ser misericordioso. Esas virtudes que, como decíamos, manifestamos a Cristo. Y Dios nos llama a poder también ser sincero, pedirle, Señor, yo quiero realmente tener esa experiencia genuina. No es lo mismo hacerlo porque es bueno. Claro, porque se supone que soy cristiano y esto es lo que hace un cristiano, sino porque realmente es producto de la vida que Dios me ha dado, ¿no? Que esa es la comprobación más hermosa que podemos. Aprender de modo que la persuasión plena de Cristo en nosotros nos lleve a cualquier costo ganar a Cristo. Filipenses capítulo 3, versos 7 al 13. Amén. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura para ganar a Cristo, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte,
si en alguna manera llegase la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que quedó atrás y extendiéndome a lo que está por delante. Gloria a Dios, qué tremendo, ¿no? Ganar a Cristo. Algo que supera todo lo que pueda ser una ley, alguna obligación, como se decía recién, una penitencia religiosa o cristiana, o una apariencia, una conveniencia, supera todo eso. Es ganar a Cristo. Yo quiero ganar a Cristo en mí mismo, aprender a Cristo en mí mismo, ¿no es cierto? Ya está, ahora gracias a Dios sé que lo tengo, que Él es mi vida, que está en mí, y tengo su palabra, conozco su palabra, pero no quiero ni siquiera tener mi propia justicia, que es por obras humanas, sino esa que es por la fe, todo lo que Él dice, y lo vemos al apóstol Pablo, de ser un perseguidor de la iglesia a aceptar ser perseguido y nunca disgustarse con nadie, aún en el pretorio romano mismo, donde lo tenían ahí preso y sometido, él lo llenaba todo de Cristo. Lo llenaba todo de Cristo, aún para ellos. Aún les dijo, ¿no es cierto?, a aquellos que le indagaban y le decían, excepto estas cadenas que llevo, quisiera que todos ustedes sean como yo. Que pudiesen recibir lo que yo recibí, que pudiesen sentir la felicidad que yo siento. Y de tal punto que tanta elocuencia y tanta libertad y tanto gozo y tanta satisfacción y seguridad que él tenía al hablarle, hizo que aquellos magistrados y aquellas personas de poder, de autoridad, se espantaran y dijeran, bueno, no hables más, otro día te vamos a escuchar. Porque se espantaban, porque decían, pero nosotros pareciera él tener más autoridad que la que nosotros tenemos sobre su humanidad, pareciera él más libre que lo que nosotros pensamos ser, pareciera él ser más feliz y estar en mayor exaltación que la que nosotros, la investidura que nosotros tenemos. Amén. Sí, a Pablo, para un ser humano pararse de autoridades más en ese tiempo no era fácil, pero justamente la comprobación de todo lo que él había recibido por revelación era lo que a él le daba esa autoridad, esa libertad y esa confianza, ¿no?, para pararse delante de cualquiera y exponer su evangelio. Justamente él decía esto, mi evangelio. Sabía realmente quién era, tenía convencimiento completo de quién era, y que ese que estaba parado delante de él no era nada comparado con aquel que lo mandaba. Ahora es tremendo porque el pasaje que leo Nice lo muestra a él, que como diciendo, no me quedo, yo prosigo a la meta, yo quiero ganar más a Cristo, mientras que esté todo el tiempo que Dios me dé la oportunidad, con quien quiera que esté, donde quiera que esté, en la condición que me toque estar, sea libre en la cárcel, sea con hambre o saciado, sea con pobreza o con riqueza, como sea, yo quiero ganar a Cristo. Amén. La situación no me va a nublar tener mucho, ni me va a deprimir no tener nada. Lo tengo a Cristo. Amén. Por eso él llega a decir, le llega a decir a la iglesia, y vosotros en él estáis completos. Amén. Nos transmite esa seguridad. Es algo tremendo, ¿no es cierto? Cristo es nuestro todo. Colosenses capítulo 3, verso 11. Donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre,
sino que Cristo es el todo y en todos. Ahí está, ¿ves? Nadie puede decir, pero yo soy un pobre obrero, sí, pero no. O alguien creerse nada, ¿no? Acá. Cristo es el todo en todo. Él es nuestro todo. Él es nuestra bienaventurada esperanza. Colosenses 1:27. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Él nos quiere y nos ha dado a conocer y nos quiere dar a conocer más la grandeza, la fama, el brillo, la riqueza, la potencia, la sabiduría, la gloria. Resumamos toda la sabiduría, el conocimiento, el poder económico, la fama, el esplendor, todo, la riqueza del misterio de esta gloria, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Entonces, miremos hasta dónde podemos y queremos y debemos anhelar seguir aprendiendo a Cristo. Amén. Desarrollando sus habilidades, aprendiendo a amar como Él ama, a perdonar como Él perdona, a usar, ser sabios como Él es sabio y todo. Creo que, bueno, este libro, el de Colosenses, es uno de los que más se encarga de exaltar la deidad del Señor Jesucristo y de su importancia, y es uno de los que tiene que leer el cristiano y apasionarse cada vez más por Cristo, saber de que en Él estamos completos, de que con Él lo tenemos todo. Y eso es lo que el apóstol Pablo quería enseñarle a los hermanos y nos quiere enseñar a nosotros, y apasionarnos cada vez más por Él. Como decía el pastor, admirarlo más, querer tomar más de Él todavía, porque Él Dios nos ha hecho hijos de Dios, hijos de suyos, y Cristo nos ha enseñado ya, pero todavía Él tiene mucho más por enseñarnos, ¿no? No se ha terminado su caudal de bendición, todavía no se ha terminado, no se ha agotado su sabiduría, todavía tiene mucho más amor para enseñarnos a manifestar, mucha más misericordia, mucho más entendimiento. Dios es, a través de Cristo nos cautiva cada día más. Bendito sea el nombre del Señor. Y Pablo mismo en la epístola a los Colosenses nos habla de que nada ni nadie nos prive de nuestro premio. Amén. Dice que Cristo es nuestro premio. Que nadie haga de árbitro contrario para nosotros. Y dice y que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría, todos los tesoros de la habilidad útil y práctica, y la riqueza de la comprensión del entendimiento completo, pleno. Amén. Que nadie nos prive de eso. Entonces ese es un anhelo, un deseo que el Espíritu Santo a través de esta palabra quiere despertar en nuestros corazones, en nuestras conciencias, esta riqueza del Señor, todos los tesoros de la sabiduría y la riqueza del pleno entendimiento están escondidos en Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso después le dice, y vosotros en Él estáis completos. Gloria a su nombre. Él es nuestro premio mayor, Cristo. Amén. Filipenses 3:14. Amén. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. Ahí está. Prosigo a la meta. Eso es lo que tenemos que proponerlo. Lo podemos, hermano. Lo podemos. En Cristo Jesús, y como Pablo lo compara, ¿no es cierto?, con una competencia de carrera pedestre, ¿no es cierto?, de las Olimpiadas griegas, ¿no es cierto?, los que corrían en el estadio, dice que ellos se proponían obtener el premio, dice que ahora nosotros en Cristo Jesús somos esos atletas de élite. Con la vida de Cristo todos
vamos a llegar a la meta. Dice que los que corren en el estadio, dice, aunque hacen tantos esfuerzos y privacidades de cosas, sin embargo, uno solo, el que llega primero, tiene. Pero aquí todos los que lleguemos a la meta. Prosigo a la meta, al premio. ¿Cuál es la meta de él? El premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Algo que me asombra es que los grandes hombres de Dios, y bueno, por ejemplo, ponemos al apóstol Pablo, ninguno terminó el final de su día, y el apóstol Pablo no tenemos testimonio de eso, de que diga, bueno, en la cárcel, bueno, ya está, yo ya estoy hecho, ya cuántas iglesias he abierto, cuántos ancianos he levantado, ya cuántos ministros les he enseñado los hechos de cuántos discípulos he hecho. Bueno, ya está, por lo menos mis últimos días déjenme distraer mi mente en otras cosas, ¿no? Hasta el último instante dice, yo estoy acá y el que me está por matar está afilando su hacha allá, pero él seguía haciendo su tarea. Y bueno, y después en la historia vemos como todos los siervos de Dios, y sobre todo los más usados por él, ninguno dijo que ya estaba hecho, sino que todo hasta el final, hasta el último día, incluso algunos hablando, enseñando, instruyendo, predicando, aportando, aprendiendo cada día más. Amén. Sí, bueno, antes de terminar, un poco una experiencia personal, ¿no? Que yo tal vez estoy acá y puedo participar del programa antes que los hermanos lo escuchen por las redes sociales, y siempre que terminamos un podcast o algo, siempre pienso, ¿no? Cuánto todavía tengo por experimentar, ¿no? Porque tenemos el privilegio de parte de Dios de hablar de su palabra, de escuchar, de meditar en cosas que tal vez uno antes no había meditado, profundizar. Y siempre antes de irme, mi experiencia personal es, Señor, cuánto me falta, ¿no? Porque somos responsables, ¿no? Y este es lo que el Señor nos está animando en esta hora, porque no es que un día nos vamos a presentar delante de Dios y yo creo que Él nos va a decir, ¿no? A mí, me miro a mí y digo, estabas ahí primero, antes que lo escuchen otro, te lo enseñé a vos, y ¿qué hiciste con eso? No era simplemente para llenar un espacio en YouTube, de tener un programa, sino de realmente desarrollarlo, de vivirlo, porque la palabra de Dios es viva. No estamos hablando, como lo venimos recalcando, un simple conocimiento, sino de algo que en el día a día, cuando salimos al trabajo, en el hogar, es algo de que hemos aprendido a Cristo y de que manifestamos a Cristo, es algo que lo podemos comprobar, ¿no? Y nos llama a un desafío glorioso. Amén. Y concluimos con esto, no se trata solo de saber datos sobre Jesús, sino de tener una relación íntima y personal con Él. Amén. Hemos compartido con todos ustedes nuestro podcast El Mensaje de la Nueva Vida y nuestra mesa redonda de hoy, Aprender así a Cristo. Será hasta la próxima, amados hermanos y oyentes. Síganse suscribiendo a nuestro canal y reciban los contenidos que Dios nos permita compartir con todos ustedes. Que Dios les bendiga.